he mandado el Microeconomía de Salvatore Dominic, el PINDIC, les mandé el Parking también, ¿no? ¿Sí? Lidia. Lidia. Sí, Elisa, sí, Elisa. Les he mandado los 3 libros, ¿no? Parking, PINDIC y el Salvatore Dominic, ¿verdad? Sí, licenciado. Les voy a poner de todas maneras en la plataforma las páginas donde están cada uno de estos temas que hemos visto, ¿de acuerdo? Para que ustedes revisen si quieren profundizar un poco para estudiar. Pero de todas maneras, casi todo el avance estamos haciendo de estos libros, entonces, y como ustedes lo tienen, no creo que haya mucho problema, ¿de acuerdo? Vamos a continuar a ver, hoy día seguiremos con el Salvatore Dominic, que es el de Shaun, y el avance de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, está por acá. Ya está. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya hemos hecho repaso. Ya está claro lo que es las curvas de indiferencia. Ustedes aquí pueden revisar. Aquí está la tasa marginal de sustitución. También pueden revisar. Justamente cómo fíjense, es de X por Y, pero cuando la tasa marginal de sustitución es Y por X, va a cambiar la situación. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso, la tasa marginal de sustitución de X por Y es una que está mostrando acá, pero cuando la tasa marginal de sustitución es de Y por X, cambian los factores, y esto YX se vuelve, entonces el análisis es otro, por si acaso, ¿ya? Van a considerar esos elementos. Aquí tienen algunos ejemplos de ejercicios, cómo se calcula la tasa marginal de sustitución, va explicando. Por eso que en parte este libro es bueno porque explica en algunos casos bastante bien, aunque muchas de esas explicaciones, vamos a ver, tiene algunas fallas. Aquí están las características de las curvas de indiferencia, también repite, hemos visto, ¿no? Su pendiente negativa, etcétera, etcétera. Aquí está la línea de restricción presupuestal. En los otros libros van a ver, no tienen el mismo nombre, cambian. Aquí está, esto es una de las cosas fundamentales que hemos visto, el equilibrio del consumidor, ¿no? En qué momento el consumidor con su ingreso limitado, la recta presupuestaria, maximiza su nivel de satisfacción. En el punto 2, donde es tangente. O sea, si gasta todo esto, puede llegar a este máximo de satisfacción. Pero el consumidor no siempre gasta todo. Entonces se mantiene en su universo del consumidor, en su paraíso. Inclusive parte de estos bienes pueden ser sus ahorros. Y los ahorros pueden ser parte, digamos, de las condiciones que tiene el consumidor para maximizar su utilidad. ¿De acuerdo? Esto hemos visto gráficamente y matemáticamente. Me imagino que ustedes han revisado. He subido, ¿no? El ejercicio o no a la plataforma. No me acuerdo. Pero ustedes han copiado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. ¿Han revisado la plataforma? No. ¿Han revisado? La plataforma Moodle. Respóndame, por favor. No sé si me están escuchando. ¿Han revisado? Sí. Y ya. Ahí están. He subido los ejercicios, pero usted ha copiado. He subido, ¿no? ¿O no? No. No he subido. Bueno, pero ustedes han copiado. Voy a intentar subir nuevamente. ¿De acuerdo? Pero ustedes ya han copiado. Bueno, vamos a ver
esto del ingreso, la curva ingreso-consumo y la curva de Engel. Fíjense. Hemos dicho, cuando hay incremento de ingreso y los precios se mantienen constantes, la recta presupuestaria va a ir subiendo, se va a ir moviendo a la derecha, no arriba, a la derecha. Y al moverse a la derecha, si aumenta el ingreso real, obviamente, si no hay cambio en los precios y si está aumentando el ingreso, estamos diciendo de que hay un incremento en el ingreso nominal, pero también hay un incremento en el ingreso real. ¿Y por qué en el ingreso nominal? Porque está aumentando el nivel de ingreso y no se están modificando los precios. Habíamos dicho que cuando sube el ingreso y suben los precios, ahí sí cambia, ¿no? Sube el ingreso nominal y baja el ingreso real en muchos casos. En este caso estamos viendo que el ingreso nominal o ingreso real, porque no hay variaciones de precios, está subiendo. Sube de esta curva 1, que estamos en este equilibrio, el consumidor estaba en equilibrio, en este punto F, le aumentan su ingreso, no hay modificación de los precios, entonces puede llegar a alcanzar una curva de satisfacción más alta, porque puede comprar más bienes de uno y del otro, le siguen aumentando el ingreso y puede llegar a este otro punto S, ¿no es cierto? Esta línea de puntos, donde va maximizando sus ingresos, se llama la curva ingreso-consumo. Esto anótense por favor bien, jóvenes. Esta es la curva ingreso-consumo. ¿De acuerdo? Está subiendo el ingreso y cómo está subiendo el nivel de ingreso-consumo. Es diferente de la curva de Engel. Es diferente, no es lo mismo. La curva ingreso-consumo nos muestra cuáles son los puntos de maximización del consumidor cuando aumenta el ingreso, cómo va subiendo. Y obviamente esta curva está en función a los dos bienes, al bien y al bien X, pan y refrescos, o cualquier otro tipo de bienes también podemos utilizar, ¿de acuerdo? Está en función de que si aumenta mi ingreso, yo puedo consumir más de un bien Y de un bien X, ¿de acuerdo? Voy a elevar mi nivel de satisfacción. Posiblemente va a cambiar, ¿no? De hecho, la ecuación, matemáticamente hablando, la ecuación de esta línea de restricción presupuestaria va a ser diferente a esta otra y va a ser diferente a esta otra. Entonces, ¿y por qué va a ser diferente? Porque dentro de la ecuación presupuestaria, el M, el ingreso total, está aumentando, ¿de acuerdo? Y también va a variar, bueno, las curvas de indiferencia, ¿no? Tenemos una curva de indiferencia que nos muestra cuál es la tendencia que tienen estas curvas de indiferencia. Esta curva, esta gráfica, cuando analizamos en función del ingreso, fíjense, este análisis es en función de un bien Y y de un bien X. Cuando analizamos en función del ingreso, el ingreso en función solamente de un bien, ya no de los dos, de un bien. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en un principio? A ver, voy a mostrarles esto. Cuando mi ingreso, por decir, era 6 y los precios eran a 1, si no me equivoco, está acá, ustedes van a revisar, a 6, podía comprar 6 de uno o 6 de otro y esta línea ustedes ya la conocen, ¿verdad? Si mi ingreso es 6, ¿cuál es la cantidad del bien X que yo puedo tener? Ahí está mi ingreso, fíjense, aquí está el ingreso. Si mi ingreso es 6, ¿cuánto de X puedo consumir? 3, ¿no? Este punto maximizo mi conducta, ¿no? Si me suben a 10, porque aquí se supone que está subiendo a 10, puedo comprar 10 de uno y 10 del otro, no están cambiando los precios.
Entonces, si mi ingreso sube a 10, fíjense aquí, está subiendo a 10, ¿cuántos puedo comprar? Puedo comprar 5 de X, ¿no? De X, porque está en función de X, no de Y. Función de X. De esa cantidad de X, puedo comprar 5. Entonces, si mi ingreso es 10, aquí voy a poder comprar 5. Si me suben mi ingreso a 14, porque aquí muestra, ¿no? Puedo comprar 14 de uno y 14 del otro. Si me suben mi ingreso a 14 y los precios no han variado, ¿cuántas unidades de X puedo comprar? 14, fíjense aquí, 7. Entonces, 7. La curva de Inger, entonces, es esta. En medida que sube mi ingreso, fíjense, puedo comprar mayor cantidad de este bien X. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto ya les había querido explicarlo antes. Han visto esa gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí. Ya. Sin embargo, hay veces, estoy haciendo la misma gráfica. Habíamos dicho, este es el ingreso. Bueno, como está ese libro, ahí está el ingreso, ¿no? Y este es la cantidad del bien X, ¿verdad? Hemos visto que cuando aumenta nuestro ingreso, tiende a aumentar la posibilidad de que tienda a consumir más bienes, ¿no? Si aumenta mi ingreso, aumento más bienes. Sin embargo, hay algunos bienes, ya les había dicho, en los cuales cuando sigue aumentando el ingreso, aumentar es subir hacia arriba, ¿verdad? ¿Están viendo? Bueno, valga la redundancia, no es subir arriba, pero para que ustedes vean en la gráfica, sigue yendo arriba conforme va aumentando mi ingreso. Hay veces de que la cantidad del bien tiende a bajar. Es decir, voy a cambiar de color con este. Si aumenta mi ingreso hasta esta parte, aproximadamente, y yo estoy dispuesto a consumir esto. Normalmente para todos los bienes, mientras más aumente tu ingreso, más del bien vas a poder consumir, más vas a consumir, ¿verdad? Sin embargo, después tiende a bajar. Sigue aumentando mi ingreso, pero desde aquí, fíjense, ya empieza a reducir mi cantidad de los bienes que yo estoy consumiendo. Ya no consumo esto, sino en medida que va aumentando, estoy consumiendo menos cantidad. ¿En qué caso se da esto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede responder? ¿En qué caso se da esto? Que mientras más aumente el ingreso, se va reduciendo el consumo del bien. Normalmente aumenta también. Pero ¿en qué caso se da que se reduzca? ¿Alguien se acuerda? En el caso del pan, Lice, Muy bien. En el caso del pan, muy bien, Lidia. Pero el pan, ¿qué tipo de bien es? ¿sustituto? No, 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 no. Bien complementario. No. Son bienes básicos o de primera necesidad. Lo que tú decías, Lidia, es cierto, ¿no? Son bienes y Mónica, ¿estabas hablando? Lo que decía Lidia es cierto, ¿no? El pan es un ejemplo, pero el pan, normalmente los bienes básicos o de primera necesidad
en muchos casos, no en todos, se presentan bajo este criterio. ¿Qué significa? Si aumenta mi ingreso, baja mi consumo. Obviamente, ¿por qué? El pan es un buen ejemplo que decía Lidia. Si sigue aumentando mi ingreso, yo ya voy a dejar de consumir pan. Yo voy a preferir galletas integrales, empanaditas, pasteles. Y obviamente, como la cantidad del pan que yo estaba consumiendo se va a reducir. ¿De acuerdo? Entonces, esto se da en los casos de los bienes básicos o de primera necesidad. Y a estos bienes se los denomina bienes o efecto Giffen. Justamente es este analista de apellido Giffen el primero en observar bienes o efecto Giffen, se llama esta movida. Es el primero en observar de que en muchos casos no se aplica para todos los bienes que mientras más aumenta mi ingreso voy a comprar más del bien. No, en muchos casos se reduce la cantidad de compra de ese bien. ¿Y en qué caso se da? Justamente en este tipo de bienes, básicos o de primera necesidad. Está claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro, ¿verdad? Sí, está claro, Lice. Ya, continuamos. ¿Ven en pantalla el libro? ¿Sí? Sí, Lice. Ya, gracias. Entonces aquí, por ejemplo, no es mostrando ese efecto Giffen. Quizás más adelante, vamos a ver. Solamente se ha quedado una curva de Engel, pero la curva de Engel puede tener ese efecto Giffen. No aplicado. A ver, vamos a ver si más adelante hay unos ejercicios. El segundo análisis es curva precio-consumo. Aquí se analizan dos aspectos, dos curvas. La curva precio-consumo, que es una, y la curva de la demanda del consumidor, que es otra. Algo parecido a lo que habíamos visto acá. A ver. Fíjense, y esto por favor van a tener mucho cuidado. La curva ingreso-consumo es una, es esta en función a dos bienes. Y la curva de Engel es otra en función al ingreso y solo un bien. ¿De acuerdo? Lo mismo va a ocurrir en este punto. Hay dos curvas. La curva precio-consumo, la página, fíjense para que ustedes estudien, 69. 69 del Shaun, del libro de Shaun. Voy a intentar ponerles las páginas de los demás libros también, porque todo esto está en los demás libros también. Puede estar con otros nombres, otra terminología, les decía, pero lo mismo, el análisis es el mismo. A veces cuando ustedes estudian esos otros libros, se pierden porque la manera que explican es medio difuso, ¿no es cierto? La manera que les estoy explicando espero que entiendan, que esté claro, por eso les pregunto si es necesario que les repita, porque a partir de lo que yo les explico, ustedes ya pueden revisar y van a entender de mejor manera los libros, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, aquí hay dos conceptos, el concepto de la curva precio-consumo y de la curva de la demanda del consumidor. El primero, la curva precio-consumo. Habíamos dicho, suponiendo que estamos en esta primera, en esta línea L, hemos alcanzado el equilibrio del consumidor y ya sabemos cuál es el equilibrio, ¿no? Cómo se alcanza las derivadas parciales con la ecuación de la recta presupuestaria
aplicamos la función de la utilidad, que es una función cuadrática, encontramos el punto y este punto nos va a dar cantidad de y, cantidad de x, y si multiplicamos en la función de utilidad, nos va a decir cuánto de utilidad tenemos en cada una de las curvas, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto empíricamente utilizando algunas relaciones matemáticas. Hemos encontrado ya cuantitativamente estos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aquí ya el cambio ya no es del ingreso. Aquí el cambio es del precio. En este caso, se ha movido de una línea L a una línea J. ¿Quién me puede decir qué ha pasado en este movimiento? ¿Por qué se ha movido esta línea KL a KJ? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se debe que se haya movido esta línea KL a KJ? El precio del producto ha bajado, Lice. Muy bien, Lidia. Lidia, ¿no ve? Sí, Lice. ¿Sí? Muy bien, Lidia. Sí, exactamente. Aquí está claro, ¿no? Fíjense en el libro. En la figura 4.6, si P de X baja a 50 centavos, se costaba un boliviano, por así decirlo. Ha bajado a 50 y el otro permanece constante y el ingreso también permanece sin cambio. Aquí dice claro. Están viendo con la flechita, ¿no? ¿Sí? ¿Ven con la flechita lo que muevo? Sí. Ya. Fíjense, mientras P sub Y e Y permanecen sin cambio, o sea, se mantiene constante el precio de Y y el ingreso se mantiene constante, solamente ha bajado el precio de X a 50 centavos, entonces puedo comprar mayor cantidad del bien X. Como es 50 centavos y tengo 10 bolivianos de ingreso, puedo comprar 20. Se ha movido acá la pregunta que les hago. En este movimiento, ¿qué ha pasado con el ingreso nominal y qué ha pasado con el ingreso real? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué ha pasado con el ingreso nominal? ¿Qué ha pasado con el ingreso real? ¿Quién me puede responder? Génesis. Génesis. ¿Estás en línea? Sí, dice, estoy... ¿Qué ha pasado con el ingreso nominal y qué ha pasado con el ingreso? El ingreso real y el ingreso nominal, jóvenes, no ha variado. Sigue siendo los 10. Hemos dicho que el ingreso nominal es las cantidades de unidades monetarias. No ha variado el ingreso nominal. Pero el ingreso real sí ha variado. ¿Ha aumentado o ha bajado? Génesis. ¿El ingreso real ha aumentado o ha bajado? El nominal se ha mantenido. ¿No? Sigue siendo los 10. ¿El ingreso real ha aumentado o ha bajado? Aumentado. Ha bajado. Ha aumentado. Muy bien. Se te están adelantando, Génesis. Creo que te estás chachando clases. Ha aumentado. Sí, ¿Por qué ha aumentado? sí. ¿Por qué ha aumentado? Porque con ese ingreso podemos comprar mayor cantidad de este bien X. Al aumentar nuestro ingreso real, porque el ingreso nominal no ha variado, pero ha variado nuestro ingreso real, automáticamente nuestro nivel de satisfacción también ha aumentado. Ya no estamos en este punto de equilibrio 2 de la curva de satisfacción 2. Nuestro nivel de satisfacción es 3. O sea, tenemos mayor nivel de satisfacción porque podemos tener mayor cantidad del bien X. ¿De acuerdo?
se ha movido a la derecha. Por lo tanto, repito, ese movimiento que conlleva de que mi nivel de satisfacción va a aumentar. Y esta curva, este nuevo equilibrio, se va a dar en este punto T. Mi anterior equilibrio estaba en este punto E. Entonces, se ha movido mi equilibrio de E a T, obviamente, mejorando las condiciones, tengo más satisfacción, producto de que al bajar el precio de este bien, automáticamente aumenta el poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Ha aumentado mi ingreso real. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ahora sí está claro, Génesis. Sí, sí, dice. Ya. Esta curva de movimientos de equilibrios se llama la curva precio-consumo. Esta curva precio-consumo, que es la primera que estamos aquí analizando, está en función a los dos bienes. ¿De acuerdo? A los dos bienes. Vamos a ver cómo a partir de esta curva se puede derivar la curva de la demanda, que es la segunda parte, ¿no? Y la curva de la demanda del consumidor. Fíjense, la curva de la demanda del consumidor, la curva precio-consumo estaba en función a dos bienes X. Ahora vamos a analizar en función del precio de un solo bien. Aquí solamente del bien X, ya no del otro bien. El precio de un solo bien. Entonces, vamos a ver, cuando el precio era un boliviano, ¿no es cierto? Cuando el precio era un boliviano, acá, ¿cuántas unidades podía comprar de X en mi punto máximo de equilibrio? 9. ¿Cuántas unidades? No, 3. ese es mi Diez. punto de equilibrio. ¿Ah? 3 No, X. no, no. Bueno, 10 si es que no compraba nada de Y. No compraba nada de Y. 10 Sí. efectivamente. Pero en mi punto de equilibrio, donde estoy optimizando mi nivel de satisfacción, que entre dos bienes, cuando mi punto, mi ingreso, cuando el, mejor dicho, perdón, un momentito. Se seca la boca a veces. Cuando encuentro aquí mi punto de equilibrio, cuando el precio era un boliviano, a un boliviano, maximizaba, si compro solamente X, obviamente voy a comprar 10, pero si quiero maximizar digamos, en la canasta de bienes que tengo, la maximización es esta, y si el precio es 1, en este punto de maximización, ¿cuántos puedo comprar del bien X? 50 centavos. No. 5 bienes. ¿Cuánto? 5. 5 bienes. 5, ¿no es cierto? Fíjense, aquí el precio es 1, cuando está con un peso acá. ¿En qué punto maximiza mi conducta? En este punto E. Y en este punto E, ¿cuántas unidades son? 5. 5. 5, ¿no ven? Entonces aquí, si es un precio de 1, puedo comprar 5 unidades. Ahí maximizo, no es que puedo, maximizo mi compra de ese producto. A ver, hay un elemento importante. Este análisis hemos dicho, si tengo 10 pesos, por decir, y si todo gasto en el bien X. Pero si todo gasto en el bien X, no estoy maximizando mi satisfacción, porque voy a querer también algo del bien Y, voy a querer algo del bien Z, voy a querer algo de toda la canasta, no voy a gastar todo mi ingreso en un solo bien, ¿verdad? En la vida real, no voy a gastar. ¿En qué momento yo puedo optimizar? En el punto donde con todos los demás bienes, aunque fuese en varios bienes, encuentro mi óptimo. Entonces es diferente cuánto puedo comprar de un solo bien al grado de optimización de ese bien. Entonces,
En este caso, cuando el precio está 1, mi óptimo de ese bien puedo comprar 5. Hasta 5 ahí estoy optimizando. No quiero más, no quiero menos, porque ahí estoy optimizando. Cuando el precio ha bajado a 50 centavos, jóvenes, ha bajado a 50 centavos, ¿qué cantidad puedo comprar? Fíjense, aquí está el precio, está bajando a 50 centavos. ¿Qué cantidad puedo comprar? Es el movimiento de la bajada del precio, ¿no? A 20. El nuevo punto de equilibrio de optimización es este, T, este punto T. ¿Cuántas unidades de X puedo comprar? Optimizando 9. 9. 9. Muy bien, aquí fíjense, es 9. Por esa razón, cuando 50 centavos, aquí puedo comprar 9. Y entonces, uniendo esto, se da la curva de la demanda, que es justamente lo que hemos estado viendo, el comportamiento del consumidor. Cuando el precio es más alto, las ganas de comprar van a ser menores, ¿no? Si el precio es más bajo, voy a comprar mayor cantidad del bien, que es justamente lo que nos está demostrando cómo se mueve estas curvas de indiferencias, la optimización del consumidor, cuando analizamos en función de los precios. ¿De acuerdo? Repito, la demanda. Me avisan, por favor, si se va a cortar, ¿ya? ¿Qué tiempo falta? Falta 3 minutos, Lice. Ya. Gracias. Esto de la curva precio-consumo hace relación a dos bienes, mientras que la demanda se deriva justamente de este comportamiento, pero ya no está en función a dos bienes, sino está en función a cómo va a variar el precio en función de un solo bien. ¿De acuerdo? Podríamos hacer este análisis también en función de la cantidad de Y, no solo X. Pero en cantidad de Y no vamos a poder hacer en este caso el análisis. ¿Por qué no podemos hacer el análisis de la cantidad de Y? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no podemos en este caso hacer el análisis de Y? Solamente hemos hecho de X. ¿Por qué no de Y? También se podría hacer, ¿no? ¿Por qué no de Y? Porque el ingreso no ha variado. Tibio. ¿Por qué no podemos hacer en función de Y? Porque el precio de Y no ha variado, no el ingreso. El precio de Y. El ingreso está ahí. El precio de Y no ha variado y entonces no va a haber variación en el precio de Y. Aquí sí hay la variación de precios, ¿verdad? En X. Ahora, los movimientos pueden ser también que pueda variar Y. Si decimos, por ejemplo, de que sube a 2 bolivianos el precio de Y, seguramente se va a modificar esta línea acá, ¿no? Están viendo con la flechita, ¿verdad? Se va a modificar acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven la flechita? Sí, Lice. Sí. Ya, se modificaría acá, ¿no? Y entonces, si hay variación, ya podemos hacer el análisis de la variación del precio de Y en función a la cantidad que se compre. En este caso no podemos hacer porque no está variando el precio de Y. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya debemos estar en el último minuto. ¿Sí? Sí, se va a cortar ahorita. Ya, entramos al próximo enlace.